Pellegrino, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? Muy ¿Todo bien. bien? Muy bien. Hemos hablado con vos cuando eras presidente del Centro Estudiante del Pele. Así es, 2006. Yo era presidente del Centro Estudiante de Pellegrini. ¿Y en ese momento te acordás por qué tomabas el colegio? Sí, claro. Nosotros en ese momento, de hecho, tomamos el colegio contra la Ley de Educación Nacional, porque mantenía la estructura de municipalización de la educación de la ley federal, y sobre todas las cosas por el derrumbe edilicio que había en los colegios a nivel municipal. Vamos, estudiantes que tomen los colegios y piqueteros para defender la Constitución. En un país donde el gobierno no defiende la Constitución, en un país donde el gobierno está destruyendo la industria nacional y en esa misma línea está destruyendo la educación pública. Perdón, cuando vos tomabas los colegios y ahora estás fogoneando también la toma de colegios, tampoco respetás la Constitución. Bueno, te respondo por un lado con el fallo de la jueza Liberatori, que ha dejado en claro, bueno, pero es el fallo que está vigente, que ha dejado en claro que la toma es un derecho constitucional y que por lo tanto no puede ser perseguida judicialmente y que tiene que ser resuelta la situación mediante un diálogo político. Y después, ¿quién violenta el derecho al trabajo? ¿Lo violentan los estudiantes? ¿Lo violentan los trabajadores y los piqueteros o lo violenta este gobierno? Lo que es real es que esta reforma antieducativa se acopla a la reforma laboral, donde ellos quieren destruir derechos laborales y donde ellos quieren destruir industria nacional y acorde a eso quieren destruir la educación pública. Lo dijo Esteban Bullrich. Él dijo que todas estas reformas son para que los estudiantes aprendan a vivir en la incertidumbre, en un país donde no va a estar garantizado el derecho al trabajo. Nosotros al revés, nosotros promovemos que en el trabajo se incentive que la clase obrera pueda ir a la universidad y forme parte de su cronograma laboral, por así decirlo. Nosotros no estamos en contra de que haya prácticas educativas que sean optativas, lo dijo también Sorsoli el otro día. ¿Pero la clase obrera puede ir a la universidad si quiere? Si la universidad es libre y gratuita. Si la reforma laboral va a hacer que los obreros trabajen 12 horas, es muy difícil que después vayan a la facultad. Muy difícil. Pero si todavía la reforma laboral no está, ni sabemos cómo va a ser la reforma laboral. Sabemos porque vemos el ejemplo de Brasil y el ejemplo de Francia. Bueno, pero Triaca se reunió con los ministros de Francia y de Brasil para discutir cómo van a hacer acá la reforma. Ahora el gobierno les exige que levanten las tomas a cambio de nada tampoco, porque como vos muy bien dijiste, hay un PowerPoint nada más. No explican en absoluto cómo va a ser la reforma. Entonces, ¿qué clase de diálogo hay? ¿Por qué le tienen que explicar a los alumnos? Porque la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que cualquier reforma educativa tiene que ser consultando a todos los agentes de la comunidad educativa, que incluye a los estudiantes. Está muy lindo que los consulten, pero eso no te da derecho a vos a tomar un colegio, a paralizar la educación de la Ciudad de Buenos Aires. De vuelta, es un derecho constitucional. Hasta que haya un fallo judicial contrario de la jueza Liberatori y de una cámara superior a ella, bueno, cuando vos tomabas los colegios no había ningún fallo y sin embargo lo tomabas igual. Es un derecho constitucional. No. Ahora la jueza Liberatori lo deja en claro. No, es un delito, no es un derecho constitucional, es un delito. No es un delito. Usurpación. No es un delito. Vos sabés que los obreros, la clase obrera que vos hablás, es la que te pagó a vos tus estudios en el Pellegrini. ¿Sabías vos eso? Sí, claro. Con los impuestos. ¿Te bancó a vos la educación? Totalmente. La clase obrera. Es la misma clase obrera que aporta para el presupuesto de la ciudad que se subejecuta en educación y que por el contrario se usa para pagar deuda externa. Esos impuestos no son usados para defender la educación pública. Y nosotros cuando defendemos la educación pública estamos defendiendo justamente esos aportes que hacen los trabajadores. ¿Crees que defendés la educación pública provocando las tomas de los colegios? Los padres quieren sacar a los chicos de esos colegios y llevarlos a uno privado porque la educación pública no funciona. Un padre de una villa que se ve forzado a hacer un esfuerzo enorme para llevar a su hijo a una escuela privada. ¿Por qué lo hace? ¿Por las tomas? No, lo hace porque no hay vacantes. Lo hace porque el sistema educativo público está en derrumbe por la política de estos gobiernos. Ellos no invierten la plata que vos pones en impuestos en educación, la invierten en otras cosas como pagar deuda externa, la invierten en otras cosas como, no sé, por ejemplo, el viaje de Michetti a la ONU a acordar con Trump, con la ultraderecha, cómo se acoplan a sus planes belicistas en el continente. Entonces ellos usan para eso la plata de los impuestos de los trabajadores. No usan la plata de los impuestos de los trabajadores para defender la educación. Y por eso nosotros tenemos que discutir justamente que el reclamo de los estudiantes es correcto y que el gobierno debería dar lugar al reclamo que ellos hacen de prorrogar la reforma y que se pueda discutir. Y tomando los colegios. Es la única forma que tienen de que les den una respuesta. Y es un derecho constitucional. Ellos tienen derecho a hacer uso de su derecho constitucional o no. ¿Qué pasa si una cámara revoca ese fallo? ¿Qué vas a decir? Bueno, ahí discutimos de vuelta. Pero que lo hagan. Discutimos de vuelta tomando los colegios. Porque es un derecho constitucional. Porque lo dijo Liberatori, que es un mamarracho. ¿Por qué un mamarracho? Porque es un mamarracho, te lo dijo. Bueno, pero ella es la jueza que está a cargo de la situación. No porque no nos guste lo que ella diga, tenemos que decir que es un mamarracho. Yo, de hecho, hemos tenido muchas diferencias con criterios que ella tenía en su momento en la Ciudad de Buenos Aires. Y no por eso decimos que hay que ir a respetar su fallo judicial. Macri gobierna contra la Constitución. Los primeros 3 meses no convocó al Congreso y legisló
a través del Poder Ejecutivo sobre materia que era propiedad del Congreso de la Nación. Y eso vos sabés muy bien que en la Constitución figura como delito de traición a la patria. Por eso fue denunciado por Barcesat, por eso fue denunciado por varios motivos. El voto popular lo llevó a Macri a ser presidente de la República, que es lo que vos no te gusta. Y ahora en la legislatura... ¿Eso es antidemocrático de tu parte? ¿Por qué? Si hay un instrumento en la Constitución, ¿el juicio político es constitucional o no? Sí. El impeachment a Dilma Rousseff. Sí. Lo que le hicieron al impeachment a Dilma Rousseff. ¿Fueron golpistas? O en Venezuela. Tuvimos 3 meses de la derecha haciendo guarimbas, matando gente para echar a Maduro. Ellos eran demócratas. La derecha estuvo haciendo guarimbas, matando gente. Y ellos son demócratas. Los que votaron a Dilma son demócratas. Y nosotros cuando decimos vamos a un juicio político... ¿Defendés también al dictador Maduro? Yo defiendo al pueblo de Venezuela, que ha elegido su propio gobierno y lo ha respaldado nuevamente. Entonces la votación a los 100 y pico de muertos que mató Maduro. Hubo 171 muertos, los cuales no fueron asesinados por Maduro. Estuve en Venezuela, vengo de ahí. Pero fueron por los colectivos, los mataron, ¿no? Los colectivos chavistas. Nos dio todo un archivo. El Ministerio de Comunicación de Venezuela... ¿Vos le crees? No, pero es información periodística pública, incluso de medios de oposición, caso por caso. No hay medios de oposición. El 70% del espacio radioeléctrico de Venezuela es opositor. Sí, el Universal, Globovisión, un montón más de medios son opositores. Por eso fui a Venezuela para constatar la situación realmente. ¿Y te encontraste con un Maduro hiperdemocrático? Me encontré con un país que está asediado por el imperialismo, con un país que está sufriendo amenazas de Trump de invasión militar. ¿A vos te parece lógico que Trump diga que puede invadir Venezuela? ¿Parece que nosotros no tenemos que hacer nada frente a eso? Michetti puede ir a Estados Unidos a reunirse con Trump para ver cómo se acopla a los planes belicistas. Nosotros los piqueteros, en defensa nuestra, porque imagínate que de repente Trump invade Venezuela. ¿Qué va a pasar en Argentina? ¿Eso le va a servir a los trabajadores de Argentina que tengamos un cónclave imperialista en nuestro continente, robándose todos los recursos naturales? No, claramente no. Va a generar peores condiciones. No puedo entender cómo defendés un dictador. Te digo sinceramente, no. Es un dictador. Atacás a un presidente democrático y defendés a un dictador como Maduro. Pero de vuelta, acaban de votar más de 8 millones de personas en la Asamblea Constituyente. Mucha gente que había votado a la MUD a la derecha. Una MUD que se ha desarticulado por completo por la violencia que ejerció. Y un pueblo que está respaldando a su gobierno, que es el gobierno de Nicolás Maduro. Un gobierno que aparte, de vuelta, 171 muertos, caso por caso, dice cuáles fueron los que fueron asesinados, producto de algún tipo de represión. Y en esos casos se separó y se enjuició y se encarceló a los agentes policiales que cometieron esos delitos. Y todos los otros casos donde, por ejemplo, elementos de la derecha prendían fuego viva gente por ser chavista o parecer chavista. ¿Hablaste en la televisión allá, no? Sí. ¿Hablaste? Hablé. Tenemos ese corte, ¿no? ¿Lo tenemos? Vamos a escuchar a Juan Marino hablando en Venezuela. A ver qué decías de la Argentina, a ver cómo hablabas de la Argentina. Acabamos de tener en agosto elecciones legislativas de medio término, las primarias, en octubre son las generales, y 2 de cada 3 argentinos votaron contra Macri. Macri perdió en 14 de las 24 provincias de nuestro país, y en la principal provincia, que es la provincia de Buenos Aires, Macri perdió con Cristina Fernández de Kirchner. Es decir que la mayoría del pueblo argentino acaba de votar contra Macri, y muchos de ellos han sido compatriotas que votaron a Macri en las elecciones presidenciales de 2015, y ahora se han dado cuenta de lo que implica que gobierne Mauricio Macri, ¿no? Y creo que también es muy importante que el pueblo de Venezuela lo sepa, porque Macri es socio de Julio Borges, es socio de Capriles, es socio de Leopoldo López, y si ellos gobernasen aquí, estaría ocurriendo lo que nos está ocurriendo en Argentina. Tenemos un desaparecido, el primer desaparecido del gobierno de Macri, una desaparición forzosa, la de Santiago Maldonado, un joven que estaba apoyando la lucha del pueblo mapuche en el sur de nuestro país. Tenemos una campaña mediática de intimidación a la población, llamando a la represión. El otro día una movilización masiva por la aparición con vida de Santiago Maldonado, y al finalizar esa movilización salieron a montar una cacería contra quienes se habían movilizado, deteniendo a 31 personas, golpeando periodistas, policías varones desnudando chicas en las comisarías y filmándolas, actos de brutalidad total, allanamientos y requisas en bibliotecas populares en la provincia de Córdoba. Bueno, Macri es terrorismo de Estado, y por eso queremos que los venezolanos tengan muy en claro que no podemos permitir que este tipo de gobiernos continúen en nuestro continente. Macri es terrorismo de Estado, dijiste. Así es. ¿Por qué decís eso? Sumá los hechos. Tuvimos la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que todo apunta a la gendarmería, como dijimos desde un principio. Luego de eso... No hay una prueba. Hay muchos testimonios. No hay una prueba. Por ahí lo aportaron a Otranto. No hay una prueba. Otranto
se apartó solo. Bueno, pero ¿por qué? Se apartó solo. Porque se ocupó sistemáticamente de encubrir a la gendarmería. Tuvimos la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Después tuvimos los allanamientos en Córdoba. En Córdoba hubo un día 15 allanamientos, entre ellas a bibliotecas populares, a centros culturales. Detenían gente que trabaja en centros culturales en los barrios, en una campaña de intimidación a la población contra la organización popular. Y al día siguiente tuvimos lo que todos vimos, que después de la marcha enorme por la aparición con vida de Santiago Maldonado, los servicios de inteligencia, y esto lo dijo directamente Alconada Amón, que no es kirchnerista, no es de izquierda, es un periodista de La Nación, que todo indica que los que armaron los problemas que hubo después de la marcha por Santiago Maldonado, de lo cual yo hablaba en el video ahí en Venezuela, lo armaron los servicios para justificar una cacería, para montar una campaña mediática encabezada por el propio Marcos Peña, echándole la culpa al kirchnerismo y a la izquierda de una supuesta situación de violencia política en nuestro país, cuando en realidad lo que hay es una campaña de intimidación pública contra la población. Entonces vos sumás. Es una película que viste vos solo. Campaña mediática para intimidar. Todo eso constituye terrorismo. Es una película que ves vos solo y un grupete más. ¿Lo ves? Es el grupo del relato. Si fuese el grupo del relato, ¿por qué Macri perdió las elecciones legislativas de agosto en nuestro país? 14 provincias las perdió, estamos de acuerdo. Provincia de Buenos Aires la perdió, la más importante la perdió. Vidal perdió con Cristina en la provincia de Buenos Aires. Si fuese un relato que nos creemos solo la izquierda y los kirchneristas, bueno, la mayoría de la población estaría votando a Cambiemos. Pero por algo eso no ocurre. Bueno, muy bien. Juan, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Y te felicito. Y si te toma y te recibiste de piquetero. Y espero que así sea con muchos jóvenes más. Eso es lo que te dejó a vos el Pellegrini. Y así estamos defendiendo el país. En vez de ir a trabajar... Estoy trabajando. Estamos defendiendo el derecho a trabajo. Estoy trabajando en el partido piquetero. Esto lo hablamos el otro día, ¿verdad? ¿De qué trabajas? Trabajo en el partido piquetero. ¿Y quién te paga? Mi organización. ¿Y cómo? Con los aportes voluntarios de nuestros afiliados. Sí, porque nosotros estamos defendiendo intereses de nuestros afiliados, que son trabajadores, ocupados, desocupados, estudiantes, que necesitan que defendamos este país, porque acá tenemos un gobierno que recibe mucha plata del capital financiero a través del endeudamiento, que usa el presupuesto del Estado para destruir este país. Entonces nosotros necesitamos reunir nuestros propios recursos a través de los aportes voluntarios para defender. La gente pobre, a vos, obreros y gente pobre, te banca a vos. Yo también soy pobre, igual que ellos. Para que cobro seas 10.000 pesos. líder piquetero. Por algo será que me apoyan o no. Evidentemente estamos defendiendo sus intereses. Son compañeros que hacen un aporte voluntario. Lógico. Mi viaje a Venezuela lo financió nuestra organización, porque naturalmente nosotros defendemos la diplomacia de los pueblos. Entonces, como no somos parte del Estado ni de ninguna institución estatal, corresponde que el Estado de Venezuela nos financie a nosotros. Nosotros nos pagamos el viaje, fuimos allá. ¿Cuánto ganás? Y solidariamente defendemos al pueblo de Venezuela. 10.000 pesos. 10.000 pesos. Así es. El sueldo promedio básico. ¿A vos te parece mucho 10.000 pesos? No, está bien. ¿Cuánto cobran Macri o Michetti para ir ahí a reunirse con Trump a ver cómo Estados Unidos invade América Latina? ¿Cuánto cobran ellos? ¿Y eso quién lo paga? ¿Lo paga vos? ¿Lo pago yo? ¿Lo pagan todos los argentinos? Bueno, entonces es evidente que necesitamos nuestra propia organización para defender los intereses de los argentinos. Se trajo los argentinos. ¿Qué va a apoyar a la CGT cuando la CGT vaya al paro contra la reforma laboral? Necesita partidos políticos que apoyen a la CGT para que pueda ir al paro y triunfar y derrotar la reforma laboral. Y defender la industria nacional, defender el mercado interno y defender el trabajo contra este gobierno con el tarifazo que está. Gracias, Juan. Gracias por haber venido. Gracias por el Gracias.